por dones hechos. Estamos muy agradecidos porque tú oyes la oración. Sí, Señor. Y sabemos que la oración de los reyes es tu voz. Gracias. Gracias porque nos motivas a orar, a ir al día, a abrir nuestro corazón, darte todo lo que hay en nosotros, Señor. Porque en ti tenemos confianza y seguridad y seguridad. Y gracias. Porque es inmerecido, Señor, cuando tú contestas nuestras oraciones, es inmerecido. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea
Poderoso es tu nombre, Señor. Santo, 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 lleno de gloria y majestad. Precioso Dios. Precioso Señor. Gracias. Gracias por amarnos, Señor, con ese amor eterno. Bendito Señor. Bendito Señor. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Gracias, Señor, porque si te amamos es porque tú nos amaste primero, Señor. Gracias, gracias, Señor, gracias, gracias. Enviaste a tu Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados, amado Dios. Estamos muy, muy agradecidos. Amado mi Señor y mi Dios, por tanto me prolongaste tu misericordia. Con amor eterno me has amado mi Señor y mi Dios, por tanto me prolongaste tu misericordia. Gracias porque no merecíamos tu amor, Señor. Qué gracia extraordinaria la que tú nos regalaste, Señor. Bendito seas. Gracias por prolongar a nosotros. Nos has prolongado tu misericordia. Gracias por buscarnos, Señor. Porque ¿quién se acercará a ti, Señor? Solamente tú nos haces acercarnos a ti, amado Señor. Bendito seas aquí. Toda la gloria y todo el honor es para ti, Señor. Bendito, santo, 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 por guardarnos para ti.
a nosotros mismos y a nuestro prójimo. Bendita salvación que tú nos has dado por medio de Jesucristo. Nos perdonaste nuestros pecados y nos limpiaste de toda maldad. Ayúdanos, querido y amado Dios, a perseverar en ti todo el tiempo y cada día, Señor, porque tu regreso está muy cerca, Señor. Gracias por amarnos, Señor. Con amor eterno me has amado, mi Señor y mi Dios. Por tanto me provocaste tu misericordia.
ser nuestra roca y nuestra confianza, por poder abrir nuestro corazón y recibir de ti. Gracias, Señor, gracias, Jesús. Gracias, precioso. Gracias. Gracias, Jesús. Señor, queremos conocerte más, porque esta es nuestra gloria, Señor. Podemos gloriarnos en que te conocemos a ti, único Dios y verdadero y eterno, único Dios eres tú. Bendito seas. Quiero conocerte más y contemplar tu hermosura, oh Dios. Mi corazón entrego a ti para
Padre, gracias en el nombre de Jesús por habernos dejado tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es alimento, es agua que calma la sed. Tu palabra limpia, Señor, como tú hiciste con tus discípulos. Oh, mi Dios, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permite que podamos recibirla en el Espíritu y produzca en nosotros para lo cual la has enviado. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús Santísimo. Amén. Bien, vamos a la Escritura, al Salmo 51. En el Salmo 51, que es un salmo de arrepentimiento, que es lo correcto para este tiempo en la vida de la iglesia, ya que el arrepentimiento nos abre puertas para que seamos llenos de la misericordia de Dios. En este salmo habla de la necesidad de un tipo de libertad, con el tema de libertad que hemos venido tratando. Y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. A la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tus rostros de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y nuevo, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, tu Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión y edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Hermoso salmo para aprender, para entender, porque aquí hay consejos extraordinarios
con respecto a lo que es la libertad. Y empieza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Esto es precioso, porque la manera de acercarnos a Dios hace que se cierren o se abran para nosotros las puertas de bendición. Cuando uno experimenta esclavitud en áreas de la vida específicas, nuestra condición debe ser humillación. Entonces, aquí hay un hombre humillado que está invocando la piedad del Señor, porque dice: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. O sea, eso es necesario en la vida nuestra, ya que Dios nos aclara en la palabra que cuando nosotros andamos en nuestras propias fuerzas, producimos lo que es normal, o sea, una actitud de enemistad hacia Dios, y la rebelión se vuelve una manera abierta u oculta en el corazón del hombre, pero de todas maneras real. O sea, hay una rebelión interior, una manera de acercarse a Dios que se llama rebelión. Hay rebeliones abiertas y hay rebeliones ocultas. Las abiertas son más fáciles de enfrentar, puesto que las vemos allí. Las que son ocultas, como dijo David en otro salmo, dice: líbrame de los errores que me son ocultos. Él sabía que hay algo ahí oculto, porque engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Y consciente de eso, se acerca a Dios y le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. O sea, hay algo dentro del corazón humano que está en enemistad con Dios. Y ahí en esa área yo me encuentro imposibilitado de vivir una vida en el Espíritu, porque choco con lo que Él dice, choco con lo que Él me explica en su palabra, y sin darme cuenta justifico actitudes en mi corazón y no busco la piedad del Señor. Eso es grave. Vamos a verlo con más detenimiento a lo largo del tema que el Señor me ha dado para compartirles esta mañana. Dice: porque yo reconozco, dice, ¿qué? Mis rebeliones. Esta parte del versículo 3 es esencial: reconocer las rebeliones que hay en uno, porque uno puede experimentar el efecto, la incapacidad para vivir la vida espiritual, y puede decirle: Señor, ayúdame, pero no reconocer las rebeliones. Y esa manera doble de acercarse a Dios me impide recibir el apoyo, el auxilio, el poder, porque no hay reconocimiento. Me está diciendo: líbrame de los efectos, pero no voy atacando la causa. La causa es que hay rebelión en mi corazón y no la reconozco, porque uno debe reconocerle y decir: sí, Padre, hay esto. Y por eso gran parte de la vida del Espíritu es una conversación con el Señor, es un diálogo permanente con Él. Cuando la Escritura habla de orar sin cesar, no está hablando de lo que piensan las viejitas pasapepitas, ¿cierto?
Sí, repitiendo lo mismo, bla, 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 las oraciones prehechas y las declaraciones de esos panfletos que la Iglesia Católica ha establecido. Eso no es orar. Orar sin cesar es hablar en un diálogo con el Señor abierto, sincero, genuino, donde yo desnudo mi corazón delante de Él para poder ser vestido, donde yo hablo de las cosas aún más oscuras de mi vida para recibir luz. Porque si yo no recibo esa luz, no puedo ver la realidad de mi vida. Quedo ciego. Por eso dice, para que esas piedras lleguen a mí, yo tengo que reconocer ¿qué? Mis rebeliones y que mi pecado esté siempre delante de mí. ¿Qué quiero decir con eso? Que me la pase pensando en el pecado, no, sino que cuando aparece yo pueda verlo claramente, no ocultamente. Porque hay algo en la naturaleza humana que le duele reconocer los errores. ¿Sí? Entonces, la tendencia de uno es esquivarlo, justificarlo, racionalizarlo y no reconocerlo. Pero es una mala manera de dialogar con el Señor. Porque yo debo decirle, ahí está mi pecado, Señor. Y no hacer oraciones echándole la culpa a otros. Tengo que aceptar mis rebeliones para poder recibir la piedad y la misericordia de Dios. Por eso dice, mi pecado está delante de mí, o sea, no está oculto, lo veo, ahí está. No es que me la pase pensando en eso. Dice, contra ti solo he pecado. Note que la claridad con que está orando David es preciosa, porque él podría decir, perdóname por lo malo que le hice a Urías el Eteo y por haber tomado a su mujer para... No, dices, contra ti. Mi rebelión fue directamente contra ¿quién? Contra ti solo he pecado. Eso es muy importante, porque uno puede esquivar las situaciones mirando a las personas a las que haya ofendido o con las que haya tenido yo falta, antes que ver la gravedad de lo que he hecho delante de Dios. Porque pareciera que en muchas oraciones de arrepentimiento el problema fuera solo a nivel horizontal. No. Lo que he hecho a nivel espiritual tiene que ver con su majestad, con Dios. Y yo tengo que decirle, oh Señor, me avergüenzo, cómo me duele haberte herido. Eso es precioso. No toda la gente creyente ora de esa manera, como oró David aquí, porque está justificando muchas cosas, racionalizándolas. Pero cuando uno se da cuenta que el pecado es una ofensa antes que a los hombres, es una ofensa a Dios. Es muy importante reconocerlo, porque si no lo veo, entonces no estoy viendo la dimensión de mi falta, porque el pecado esencialmente es una ofensa hacia Dios, que produce desconexión del Señor. O sea, yo me desconecté de Él de alguna manera. Dice, a veces, contra ti solo he pecado. Qué tremenda declaración, tan diáfana, tan cristalina. Porque a veces pensamos que herimos solo a las personas a nuestro alrededor, causamos daño a nosotros mismos, a otros, pero no vemos que ese fue un acto de desprecio, de herida que he provocado a Dios. Y es una mala perspectiva de la confesión.
Yo debo saber que es contra Dios, dice. Señor, es contra ti que yo he pecado, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso es muy importante, porque ya no hago que la oración sea terrenal solamente, sino una oración bien ubicada espiritualmente. Dice, he hecho lo malo, ¿qué? Delante de tus ojos. O sea, ay. Si fuéramos más conscientes de que Dios nos está mirando y que está ahí, seríamos librados de más pecados y de malas actitudes. Pero la falta de conciencia de que Dios está ahí nos hace ser ligeros con nuestras actitudes. Me pregunto, si al Señor se le hiciera visible en su majestad, en su hogar, y usted fuera a proferir alguna cosa mala, con razón o sin ella, hacia otras personas, sea quien sea, hijos, esposo, bueno, padres, en fin, lo que sea, ¿lo haría? No lo haría, porque está aterrado de la presencia de Dios. Dice, no puedo, porque Él ocupa toda mi atención en ese momento y no me atrevo a proferir palabra delante de Él. ¿Sí ven? Cambia la perspectiva. O sea, yo veo al Señor, digo, pego freno, enseguida freno. Digo, no lo puedo hacer, ¿cierto? Y así cualquier clase de pecado. Si uno está tentado por el maligno y uno ve a Dios, él no puede hacer lo que hace. Por ejemplo, si David hubiera dimensionado lo que estaba pasando espiritualmente cuando deseó la esposa de Urías, el Eteo, porque estaba desnuda, estaba bañándose, y el cuerpo femenino tiene un poder tremendo sobre el corazón del varón. Entonces, si él ve al Señor, entonces dice, no puedo hacer, no, porque está el alto, el sublime, menos voy a tomar la mujer de mi prójimo. No puedo hacer. Pero un despiste espiritual lo puede llevar a uno a cometer errores garrafales. No si la presencia de Dios está ahí, porque cuando uno lo ve, frena automáticamente, porque la presencia de Dios lo frena a uno, sea lo que sea, frena a uno, porque es imposible que uno haga eso si está viendo la presencia de Dios. La falta de perspectiva espiritual es saber que todo está delante de Él, lo puede llevar a uno a torpezas espirituales como las que cometió David, siendo un hombre con una relación formidable con el Señor, por no tenerlo. ¿Ay? Por ejemplo, si llega una persona y me ofende en una reunión cristiana, y lo he visto, que los cristianos se agarran en reuniones por el asiento, por la doctrina, por la música, por de todo, ¿cierto? Que porque este se puso en esta silla, si es para fulano, para el otro, para aquel, y entonces están peleando por una silla. Entonces nadie dice, estos hermanitos que no ven al Señor, que son planos, replanos, ¿cierto? Porque si uno ve al Señor en su santo templo, ahí quedo callado, voy a pelear con este, digo, mire para otro lado,
Dile, no puedo. ¿Cómo se me ocurre armar una contienda aquí? Una pelea, sea que yo tenga la razón o sea que no la tenga. No importa, ahí no es cuestión de razones, es cuestión de presencia de Dios. Presencia. Entonces, pero uno ve que eso no sucede en la iglesia, que la gente pelea, que ¿qué hace ahí? ¿Por qué se puso en ese puesto? Que por qué no tocaron esta canción, que tal cosa, que por qué no predicaron esto. Bueno, que pelea tan tenaz. Entonces, eso parece, es como una plaza de mercado, pero no tiene nada que ver con gente que está mirando la presencia de Dios. ¿Cómo puedo decirle yo a Dios en esa actitud que eres mi primer amor? Digo, de palabras usted podrá decirle lo que quiera, pero en la realidad no sucede así. Y ese fue el descache de David. Algo lo aisló del Señor. Y cuando miró a esa mujercita, ese poder que ejerce el cuerpo femenino, lo tomó y ya. Pero aquí está reconociendo, dice, y he hecho lo malo que delante de tus ojos. O sea, tú estabas mirándome y a pesar de que estabas ahí, yo hice lo que hice. Esa es una confesión de desnudar el corazón. Dice, a pesar de que estabas mirándome, yo hice lo que a mí me dio la gana. ¿Cierto? Es una ofensa enorme hacia ti. Pero así es mi condición, esa es mi realidad. Por eso estoy clamando, ¿qué? Piedad. Piedad, estoy clamando, piedad. Para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea, para que se vea con claridad que el juicio es justo. ¿Por qué? Porque el Señor decretó un juicio sobre David. ¿De acuerdo? Dice, por esta causa no parará la espada en tu casa. Y lo que tú hiciste en secreto, tu prójimo lo va a hacer a plena luz del día. Y sucedió. Entonces uno dice, pero si Dios perdonó a David, ¿por qué eso? Y hay una declaración extraordinaria en la palabra de Dios, que si la entendiéramos en su verdadera dimensión, andaríamos con más temor delante del Señor diariamente. Y dice, el Señor es tardo para la ira, grande en misericordia. Dice, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Esa es la traducción aquí. Pero esa traducción no se acopla al hebreo. Lo que en el hebreo dice, pero que de ninguna manera dejará de castigar al culpable. O sea, Él me perdona, pero me castiga. ¿Sí? ¿Sí entiende? Es que a la gente le encanta hablar del amor de Dios, de su justicia, que Él es justo y es fuego consumidor. ¿Eh? ¿Cómo es que dice ahora? ¿Qué? ¿Cómo que dice? O sea, nosotros leemos en la traducción, dice, porque Dios es tardo para la ira, grande en misericordia. Dice, pero que no tendrá por inocente al culpable. ¿Cierto? No tendrá por inocente al culpable. No es buena traducción. Porque si no tiene por inocente al culpable, entonces no hay perdón. ¿Ve? La sangre de Cristo no funciona. Pero lo que aquí dice es, pero no dejará de castigar al culpable. O sea, David es culpable, ¿o no? Claro que sí. Entonces es culpable. El Señor lo ha perdonado, pero no lo va a dejar sin castigo. Esa parte se nos olvida del carácter del Señor.
O sea, Él sí me perdona, pero me castiga. Si yo soy culpable, me castiga a mí. Y eso es lo que debiera yo recordar, para que esto que Él está diciendo, dice, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro, ¿qué? O sea, tú pronunciaste un juicio sobre mí y es puro, es justo, es recto. O sea, estoy reconociendo de que me merezco lo que me has enviado. ¿Cierto? Y es aterrador lo que Dios le envió. Porque qué dolor tan grande para un padre ver que un hijo suyo mata a otro. ¿O no le parece eso grave? Sí. Ese fue inmediato. Ah, Ese fue el castigo inmediato, que el niño que tuvo compensado murió. ah, claro, Pero sí. de ahí Pero que un hijo de uno mate a otro, como Adán vio que Caín mató a Abel. Es un dolor indescriptible. Yo no me imagino lo que puede sentir el corazón de una persona que ve a un hijo de sus entrañas, como dicen, matar a otro. Hijo, uy, qué dolor tan grande. Y Absalón mató a ¿qué? Amnón. Y también uno de los hijos violó a una de las hermanas. Sí, o sea, Amnón, medio hermana. O sea, por esa razón, Absalón lo mató. Porque esa hermana era también hermana de Absalón, pero hermana de la misma madre de Absalón. De Absalón no era media hermana, era hermana completa. De Amnón, ella era media hermana. ¿Sí? Sí, Tamar. Y uno ve cómo sucede esta situación. Ahí está un castigo tremendo hasta el final, cuando Adonías es juzgado por Salomón y lo mató por querer todavía seguir peleando el reino cuando ya era él el rey. Muerto ya David, sucedió lo de Adonías. Tremendo dolor para alguien saber que esa muerte siguió a lo largo de su descendencia de una manera tremenda. Por eso dice que no tendrás por inocente al culpable, no, que no dejarás de castigar al culpable. O sea, me perdono, pero hay castigo. Si no, no podría uno entender por qué David está declarando de esta manera. Dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, o sea, soy malo desde el vientre de mi madre, ¿cierto? Esto no fue algo que se me apareció en un momento. No, él dice, desde que yo estoy allá, yo soy malo. Le dice al Señor. Dice, he aquí tú amas la verdad, ¿qué? Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. O sea, esto es algo precioso, porque la gente le pregunta a uno, ¿cómo Dios te habla? ¿Audiblemente? Digo, la manera como Dios le habla a uno es espiritualmente. Él puede usar en un momento dado hablarle a uno audiblemente, pero normalmente le habla espiritualmente. O sea, él es espíritu, le habla a mi espíritu, así, se comunica. Cuando yo estaba en la universidad, el Señor me habló. Me dice, ¿cómo sabías tú que era Dios? Le dije, porque evidentemente es Dios. O sea, la voz que escuché no fue audible, pero la impresión que dejó en mi vida fue la de un ser maravilloso. Como Pablo vio, dice, ¿quién eres tú, Señor? No le dice,
tú eres un aparecido. No, ¿quién eres tú, Señor? O sea, se ve que tú tienes autoridad. Entonces, así sucedió ese día. Yo estoy ahí y él me dice, yo existo. Yo quedé como... Si me hubiera hablado audiblemente, tal vez no me hubiera golpeado tanto como ese día me habló. Porque me sacudió completamente. Y entonces le dije, ¿cómo sé que es Dios? Entonces le digo, cuando Dios se manifiesta, no, uno no pregunta quién sabe que Él es Dios. O sea, que el Señor, que es una autoridad suprema. Como cuando sale el sol, nadie dice, ve, encendieron una bombilla. No. Esto es real, esto es descomunal, ¿cierto? Así es con el Señor. Y Él empezó a hablarme así. Me decía, yo siento los silencios del Señor, como también cuando Él me habla. Está ahí, pero no quiere decirme nada, solo quiere estar en silencio junto a mí. Y yo respeto esos silencios, uno tiene que aprender a respetar esos silencios. Pero si yo no tengo esa vida íntima, que es la vida de una oveja saludable, porque así dice la Escritura, mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz. Y ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Sí, dice, al extraño no seguirán. O sea, tienen que distinguir, la oveja tiene que distinguir la voz del Señor, si no está perdido. Si uno no ve la presencia de Dios diariamente en su vida, comete muchas torpezas. Muchas, pero muchas torpezas. No tienen que verlo a Él. Porque si yo me quedo mirando a las personas, porque es una visión plana, puramente terrenal. Pero si yo veo la presencia del Señor, mejor me callo, no digo nada. O sea, que fue con justicia o con injusticia, no lo sé, pero callo. Entonces doy oportunidad a que Él me hable, me enseñe, me guíe y me cubra con su piedad, con su misericordia. Pero si yo atropello y después reconozco como David, ay sí, lo hice, pero ya es tarde, ya lo hizo. El tiempo no se puede devolver. No puedo otra vez decir, no, déjame volver a vivir esa experiencia y así no me equivoco. Eso no sucede. No, ya pasó, ya sucedió, ya es un hecho. Entonces no puedo decir sino lo que está diciendo David. Lo hice delante de ti. Y eso me duele horrible. Me duele tanto haberte herido porque me siento un patán delante de ti. Un patán. Alguien tan dulce como Dios y yo tan patán. Tomarme una mujer que no es mía, dice. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. La necesidad de limpieza interior es muy importante. Cuando usted está sucio, sudoroso, ¿qué desea? Bañarse, porque se siente mal. Estar sudoroso, sucio, embarrado, lleno de polvo, le produce un deseo intenso de bañarse con agua limpia. Eso es lo que está experimentando David. El pecado deja una sensación de suciedad en la vida de uno y de incomodidad profunda. Es más necesario la limpieza interior que la limpieza exterior, porque la limpieza interior produce paz y está bien consigo mismo. La falta de limpieza interior lo hace sentir a usted irascible, incómodo, molesto,
y puede cometer mayores errores por no fijarse de que hay que hacer un padre, como dijo David. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Cuando el Señor le llamó la atención a David, le entró una enfermedad que supuraba en el cuerpo. Y se empezaron, como él dice, como se sentía como si mis huesos se estuvieran consumiendo. O sea, no fue una pequeña disciplina, fue una señora disciplina. Porque él lo dice en un salmo, dice, siento que mis huesos se consumen. O sea, estoy supurando como una infección. Ten piedad de mí, Señor, escúchame. No fue una pequeña disciplina, fue una señora disciplina. Por eso esa necesidad de limpieza interior está expresada allí. Dice, lávame y seré más blanco que la nieve. Y ahí sí, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos, dicen, que has abatido. Los huesos que has abatido. Esconde tus rostros de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón, ¿qué? Limpio. Qué impresionante que este deseo de limpieza finalmente llega al corazón. Porque dice, crea en mí, oh Dios, un corazón, ¿qué? Dice, un corazón limpio. Es increíble que el corazón limpio es un resultado de una vida interior limpia. Si usted anda limpio interiormente, su corazón está limpio. Porque la Biblia dice, los de limpio corazón verán a Dios. Qué precioso es eso. Pero la falta de limpieza interior lo hace ciego espiritualmente. No puede ver al Señor. Anda como un alma abatida, como un alma en angustia. No encuentra paz. Porque Dios ha dicho, no hay paz para el impío, ha dicho el Señor. Y nosotros pensamos que el impío son los no creyentes. No, cuando yo hago impiedades me sucede igual. No hay paz. Cuando uno no ha buscado la limpieza espiritual, no hay paz para uno. Solo hay desasosiego, ansiedad, irascibilidad. No se encuentra en ninguna parte. Pero cuando hay limpieza interior, hay paz. Y hay alegría. Hay gozo. Entonces usted se da cuenta que la vida no es de lo que tenga o de lo que no tenga, sino de experimentar ese gozo, esa alegría. Porque todo lo disfruta. Todo lo disfruta. Cuando uno está limpio adentro, todo lo disfruta. Disfruta el canto de un ave. Estábamos con mi hija yendo por agua, entonces parqueamos el carro cerca a una palmera de coco que solo tiene como la altura, creo que aquí, o sea, como hasta el techo. O sea, es una bajita, porque tú sabes, las palmeras son enormes. Y entonces yo estoy ahí contento, feliz, y el Señor me deja ver algo precioso. Quedo anonadado, y es un ave haciendo un nido en la palma. Entonces venía con el piquito, traía unas hierbitas, se metía por un lado y salía por el otro. Se metía por aquí y salía por el otro. Entonces yo me gocé ese momento y le dije, Señor, qué maravilloso es. Pero luego estoy viendo la palmera y la luz empieza a pasar a través de las hojas de la palmera. Usted sabe que son filamentos, como hojas
como tiras, ¿cierto? Y produce un efecto al ver la palmera, que es como que estuviera dorado en el filo, y a medida que se abre se ve la luz del cielo. Pero es precioso, es mágico, es como una danza, y entonces empieza a moverse, es una danza realmente de colores, de diseño, es una maravilla, está vivo. Yo le digo, Señor, qué gozo tan grande tengo. Y me regaló toda la mañana un gozo impresionante. O sea, ya andaba feliz. ¿Por qué? Porque él le da ese gozo. O sea, la vida alegre no es estar en tal lugar o junto al mar o aguas cristalinas, no, sino el poder disfrutar lo que Dios me está dando. Alegría, dice. Devuélveme esa alegría, ese gozo. Porque cuando no hay esa alegría, usted no puede disfrutar nada. De nada, se vuelve un ser harto. Está aburrido siempre. Como decía una mujer sabia, hablando de la educación. Decía, los padres modernos quieren mantener distraídos a sus hijos porque les asusta verlos aburridos. Que esté aburrido, que le dice el papá al hijo, ¿qué tienes? No, estoy aburrido, estoy harto. Entonces se siente como culpable, ¿no? Y le dice, no debiera ser así. Dígale, ¿estás aburrido? Ah, qué bueno, muy bien, parece correcto. ¿Por qué? Porque en el aburrimiento vas a crear una situación para salir de ahí. Entonces te vuelves creativo. Tú verás cuánto tiempo quieres estar aburrido. Pero Dios diseñó al ser humano para que no se quede aburrido. O sea, está aburrido y empieza a cranear. ¿Qué hago para salir de eso? Ya está pensando. Luego está creando. Y luego se dispone a hacer eso y salió del aburrimiento. Le dice, ¿para qué se preocupa que esté aburrido? No, me encanta. Quiere decir que algo bueno va a pasar. Pero ¿para qué entonces decirle, no, pongámosle en Nintendo, pongámosle una televisión más grande, un equipo de sonido más poderoso o más bello, no sé? No se trata de mantenerlos distraídos. Dice, generalmente es en las situaciones de sufrimiento donde los seres humanos experimentaron ser creativos, descubrieron cosas de sí mismos que no sabían. Porque una persona en la aflicción hace algo. Y me acordé de dos casos. Uno, el de Javier Camacho. ¿Te acuerdas de Javier Camacho? Que cuando era niño a todos le daban regalos menos a él. La mamá no le daba nada. Entonces, él se hizo un muñeco de palo, yo no sé de qué cosa, pero que encontró. Se hizo un muñeco y con eso jugaba. Los hermanos se los compraron. Él le tuvo que hacer el juguete. Luego se convirtió en un gran intérprete de música vallenata. O sea, él tocaba, creo que, la caja. Un gran locutor. Y así, sucesivamente. La aflicción saca a lucir los talentos de una persona. Lo pone a juego. Porque Dios diseñó al ser humano no para que se quede aburrido, ni para que se quede en el sufrimiento, sino para que se sobreponga con los talentos, los dones que Dios le dio. Y había un señor, lo encerraron los policías porque se invadió unas tierras, él y otros campesinos.
y no sabía qué hacer. Ellos estaban acostumbrados a trabajar, pero ahí no podía hacer nada. Entonces cogió con el machete un pedazo de palo y empezó a darle forma. Salió un muñeco, le gustó a alguien, se lo regaló, volvió y hizo otro muñeco y descubrió que él es un escultor. Y empezó a hacer puertas talladas con historias. Una niña de la familia le leía las historias y las plasmaba en la talla en las puertas. Y venían desde Europa, pagaban el flete, todo, para que ese varón les tallara. Él no sabía escribir. Era un campesino, solo sabía echar machete. Descubrió que era un escultor en la aflicción. ¿Por qué tenerle temor a eso? ¿Ves? Porque ahí sale, luce la belleza de lo que Dios le ha dado a un ser humano. Y por eso dice, crea en mí, Dios, un corazón ¿qué? Limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí, porque Él sabe que eso es verdad. Dios hace eso. Y mire usted las biografías de la mayoría de gente que tuvo logros importantes en cualquier área, y tiene que ver con la aflicción. Haga un estudio de biografías y se da cuenta que esas personas pasaron por momentos de grande sufrimiento, de grande escasez. El dueño de KFC, creo que era un ya viejito de 50, no, pasaba los 50, 60 años, lo despidieron del trabajo y lo que lo que le quedaba bien era el pollo frito, y empezó así, el KFC de Estados Unidos Claro. Mire, cuando estuvimos, nos invitaron a una conferencia de pastores, y yo fui. Era un pastor venezolano, era médico, o es médico, y creo que todavía vive. Y entonces cuando él era niño, como no tenían para regalarle zapatos, entonces él se embetunaba los pies. Que la gente pensara que llevaba zapatos, porque se veía con que tenía algo ahí. Entonces la gente a veces no mira con detalle y no se preocupa. Entonces él se embetunaba el pie para que pensaran que llevaba zapatos. Ahora es dueño de una clínica, es un pastor, un conferencista, digamos, internacional. Y en su niñez no tuvo zapatos. ¿Cómo les parece? Y por eso yo digo, renuévame, Señor, renuévame, para que no me quede estacionado ahí, lamentándome, perdiendo toda la belleza que tú me has dado a mí. ¿Por qué voy a perder esa belleza? ¿Voy a ser un ave aburrida que se quedó ahí quieta? ¿O voy a volar? ¿Qué voy a hacer? Porque eso es renovar. Yo le decía a alguien que me llamó en estos días a preguntarme que cómo seguía. Le dije, bueno, todavía tengo limitación física, pero cada poquito a poquito me siento un poco mejor. Pero interiormente me ha renovado el Señor con unas fuerzas tremendas. Cada día siento más fuerza, ¿cierto? Entonces yo le decía, y estoy asombrado. Porque yo me llevó al punto de que yo ya colgué la toalla aquí, ya no puedo, no tengo fuerzas físicas, todo el cuerpo me duele, todo, me voy a morir, ya. Y no me morí. Antes me dice el Señor, sigue. Y yo digo, ¿pero cómo? Entonces, yo, bueno, listo, voy a seguir, no sé cómo. ¿Cierto? Una experiencia muy hermosa. Sí. Y ahí le ha renovado. Entonces, qué precioso es Dios. Él sabe, David sabe eso. Dice, renuévame. Tú puedes renovarme. Renueva un espíritu recto dentro de mí.
Dice, y no me eches de delante de ti, y no quites de mí ¿qué? O sea que él tenía el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Dice, no lo vayas a quitar a tu Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble ¿qué? Qué bonito es saber que frente a la crueldad hay una necesidad de un espíritu noble. ¿Sí? A veces somos crueles, duros, difíciles. Entonces uno dice, uy, qué feo me veo. Entonces, ¿deseo qué? Ser noble. Ah, es distinto. Pero si usted es cruel y se acostumbra a eso, ya está fregado. Se fregó. Porque si usted está sucio y desea bañarse y todo, pero si una persona ya está llevada, como dicen, que está sucio, aún en sus propios excrementos está sucio, ni siquiera se mueve, no le importa nada, quiero morir. Y ha perdido toda la dignidad. Eso es horrible, horrible. Porque uno, mientras tenga vida, pues hay esperanza, como alguien decía. No puedo quedarme ahí hundido en mis propios excrementos, no. Quiero salir de ahí. O sea, el espíritu noble que me sustente. Hay poder ahí, hay fuerza. Dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación. Líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación. Reconoce que en la naturaleza humana está el ser un asesino. ¿Sí? Eso es real. O sea, sí, pero sí, mandó a matar, dice. Pero hay un deseo de asesinar. Hay deseo de asesinar porque esa persona se opone a lo que yo deseo. Pero si veo que se opone, entonces ya no puedo hacer otra cosa, entonces voy a eliminar a esa persona. Si una persona me fastidia tanto y me hostiliza tanto, quiero asesinar a esa persona para que deje de hostilizar. Y así sucesivamente. O sea, hay un espíritu de homicida en una persona. Por eso uno dice, se admira a la gente, ay, mira, ese muchacho queda como buena persona y todo. ¿Cómo pudo haber matado 15 personas y dejado heridas tantas? Se quedan asombrados. Pero es que ese espíritu homicida está en el pecador. Pero se dice, líbrame de homicidios. En otra parte de la Biblia dice, líbrame de las rebeliones. Líbrame de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. O sea que la rebelión y la soberbia se pueden enseñorear de uno. Y este es un aspecto extraordinario, de impresionante actualidad, porque en este tiempo que estamos viviendo, hay más demonios. Dios le ha dado mayor libertad a esos demonios sobre los seres humanos. Y esos demonios son amigos de todos los soberbios. O sea, amigos entre comillas, ¿no? O sea, sí. Sí. Y eso hace que una persona haga cosas que no quería hacer. Por ejemplo, una persona que está conectada en ese nivel puede proferir palabras hirientes hacia sus seres queridos sin problemas, o sea, sin medir la dimensión de lo que está haciendo.
puede matar personas de su propia casa. O sea, ese espíritu puede levantarlo y matar, y la persona queda sorprendida. ¿Cómo pude haber hecho eso? Pero lo hizo. Sí, sí, hay personas que quedaron como en blanco, la mente quedó en blanco y terminaron haciendo eso. Ahora es tiempo de decirle al Señor: líbrame de soberbias, de rebeliones, que no se enseñoreen, ¿qué? O sea, que no sean el Señor de mi vida, que yo no pueda parar esto, porque cuando algo es el Señor de mi vida, no puedo pararlo, se enseñoreó, se montó ahí, no hay freno, no hay posibilidad, y esas personas entraron en eso. Por ejemplo, ahora hay una oleada de suicidios entre la gente joven. ¿Por qué? Uno dice, ¿por qué? No debiera haberlo. Ya vimos que la aflicción y el aburrimiento son preámbulos de cosas maravillosas, porque la persona va a cranear cómo salir de ahí. ¿Sí? Porque él dice, no, yo no tengo que callar. Aunque sea si no tengo un reloj, me hago un reloj de palo, ahí lo pongo, lo pinto. O sea, sale la creatividad de la persona. ¿Ven? ¿Por qué se suicida una persona? Un joven. Está empezando la vida y ya la terminó. Hay soberbia, claro. Y se enganchó con el príncipe de este mundo, como dijo el Señor. Y debemos cuidarnos de eso, porque podemos cometer desvaríos. El demonio puede llegar a un hogar y en ese hogar ponerle una secuencia que va a terminar en una gran pelea. Yo he visto eso. Por ejemplo, hay hechos aislados, ¿no? Sucede aquí. Eso no parece que no va a suceder. Pero ya lo tenía aislado el enemigo. Al día siguiente, coge ese mismo hecho y lo pone en otro contexto. Y enajena a las personas para que haya discusiones, disensiones, todo. Y es dramático ver que eso es real. Pero si usted no pide eso, se acostumbra como la persona que está en alta depresión, que está hundida en sus propias heces y se queda ahí, no le importa. No importa si se muere, ¿no? Está metido ahí en una depresión altísima. Si yo me descuido espiritualmente en las soberbias y las rebeliones, y no le digo al Señor, líbrame de ellas, voy a entrar en problemas gravísimos. Tanto que hay espíritus que hacen cama, asiento, morada en la vida de una persona. Y cuando la persona ya tiene mucha edad, ya no puede ser libre de eso. Porque ha trabajado tanto el enemigo en esa persona que creó una muralla espiritual tan sólida que apenas uno le dice a la persona, es como si nada. Ora uno y no pasa nada. Porque es como si ese espíritu se hubiera amurallado en esa persona. Y es muy peligroso, extremadamente peligroso. Porque esa persona que está finalizando su vida y esos demonios lo tienen fregado. Horrible. Y hoy lo llaman los médicos de demencia senil. Le dicen que es la demencia de los viejitos. Esta persona consintió con su soberbia y esos espíritus se adueñaron de esa persona y esa persona está muriendo con demonios amurallados en su propia vida.
Por eso se dan cuenta esta oración tan fuertemente preciosa, que le dice, no Señor, a mí no se me... No, tú eres humilde, tú eres manso, tú eres perdonador, todo, dame eso abundantemente, Señor. Yo no quiero coger por el camino de la soberbia, porque eso hace que espíritus se adueñen de mi vida, Señor. David estaba consciente de eso. Le dice, no dejes que la soberbia se enseñoreen de mí, porque yo voy a terminar destruido. Y eso es muy importante. Yo he visto personas cercanas a mí, por ejemplo, la mamá de mi cuñado, le declararon demencia senil. ¿Cómo terminó? Diciendo barbaridades a su único hijo que ha velado de ella. Todo el tiempo ha velado de ella. Y le decía unas cosas espantosas. Pero es que esa señora cultivó ese espíritu toda su vida. Expresiones como estas. Hay una persona espiritual con mansedumbre, con gozo del Señor. Y entonces estas personas que el diablo se ha enganchado en ellas, ¿sabe cómo miran a esas personas? Es que usted es un tibio. Yo le dije, ¿cómo le va a decir a esta persona que es un tibio? Sí, porque no tiene carácter, no tiene no sé qué. O sea, porque no es soberbio. Porque ellos llaman carácter la soberbia. Entonces, le digo, no es cierto. Porque la Escritura dice claramente, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo en la vida. O sea, quiere una vida reposada, sea manso y humilde, contrario a la soberbia. Sin embargo, sí. La otra parte, el carácter del Señor es tan fuerte que saca rejo, ¿no? Sí, pero recuerden que solo fue muy esporádicamente. Y la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sí, pero debe ser seguro de que no se les vuelva un estilo de vida. Acuérdese, porque va a llegar a perder el control. Las personas soberbias suelen perder el control y espíritus se adueñan de ellos y se amurallan en la vida de esa persona. Yo tengo que ser consciente de eso y clamar por mi propia vida que las soberbias no se enseñoreen de mí, que las rebeliones no se enseñoreen de mí, que yo pueda oír la voz dulce del Señor y endulzarme como Él es, que la ofendían y le respondía con bendición. ¿Se acuerdan? Si el Señor no hubiera pronunciado la palabra que pronunció en el monte Calvario, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Misericordia. Qué tremendo es eso. Y es la única manera como yo he quedado satisfecho por el pecado de Adán y Eva que yo llevo. ¿Por qué? Porque cuando yo pienso que cometí en Adán y Eva ese desprecio hacia Dios, me duele y me pone a llorar y pido perdón y no encuentro perdón, porque es tan grande el pecado que no encuentro perdón. Pero cuando Jesús dice perdónalos, ese perdona, me llega, ese sí traspasa mi alma y quedo en paz. Solo ahí yo quedo en paz. Pero si el Señor no hubiera pronunciado esas palabras, yo hubiera quedado enganchado, sin salida. No sabría cómo lo pueden perdonar a uno de un pecado tan grave como el que cometió Eva y Adán en el Entonces, esto es importante entenderlo. Pero ahora miremos un aspecto que quiero
que sea parte de este tema. ¿Por qué? Porque nosotros somos ciegos, en verdad. La Escritura dice que quién es ciego sino mi siervo, mi mensajero. Y estaba viendo un video extraordinario que ojalá lo pueda ver. Se llama Indescriptible. Quien lo presenta es un señor llamado Luis Giglio, ¿cierto? Y entonces él dice algo precioso, dice. Mucha gente dice, en este espacio tan grande, inmenso, tiene que haber otras culturas, otros seres, porque vamos a decir que nosotros somos los únicos habitantes de este planeta, dice, y ese razonamiento parece correcto. Pero es que Dios no creó el universo para que fuera una habitación de multitud de pueblos, sino lo creó para revelar su grandeza. Y yo decía, gloria a Dios por eso, porque en el Salmo 19, veámoslo, versículo 1, versículo 1, dice algo precioso, precioso. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. O sea, los cielos cuentan ¿qué? Los cielos fueron creados no para ser habitación de multitud de pueblos y de supuestos cosas extraterrestres. No, Dios lo hizo a los cielos para que cuenten la gloria de Dios. Para eso los hizo. Cuando nosotros pensamos en Dios, lo vemos como pequeñito, pero tenemos una mala perspectiva de eso. Pónganle cuidado. Dice, vean la Vía Láctea. O sea, con la ciencia se pudo fotografiar la Vía Láctea como si tuviéramos una cámara y le hubiéramos tomado una fotografía a esta puerta. Entonces, hicieron una cantidad de eventos súper complicados para poder tener una fotografía de la Vía Láctea como es. La Vía Láctea es la galaxia donde nosotros vivimos, o sea, el lugar donde Dios nos colocó, a la Tierra, el sistema solar. Entonces dice, tiene miles y millones de estrellas, nuestra Vía Láctea, la constelación donde vivimos. Pero para que tengan una perspectiva, dice, grandiosa, si usted contara las estrellas de la Vía Láctea, una por segundo, tardaría 2500 años en contarlas todas. Contándolas una por segundo, tardaría 2500 años para contar todas las estrellas de la Vía Láctea. Y creo que también dice que en nuestra galaxia, en todo el espacio conocido, es como una moneda de 5 centavos en todo Estados Unidos. Sí, de un cuarto de dólar. Una moneda en todo Estados Unidos. De un cuarto, porque allá hay un cuarto de dólar. ¿Cómo será el universo? Sí. O sea, no, le dice, ponga el sistema solar en esa foto. Dice, no se puede colocar, no le podía avanzar un punto. No le puede. La dimensión de la Tierra es ínfima comparada con la Vía Láctea. Es ínfima. Y muestra una fotografía de un un satélite que enviaron al espacio y está saliendo en ese momento del sistema solar. Y entonces le toma una fotografía a la Tierra desde allá. Y la Tierra se ve como una brizna de polvo colgada en un haz de luz, ¿cierto? y es solamente saliendo del sistema solar. Y el sistema solar
no lo pueden colocar ahí, en esa foto, porque mucho sería microscópico. Pero ¿sabe cuántas galaxias hay en el universo? Dice, cientos de miles de millones de galaxias como las nuestras. Y queda uno con la boca abierta. Dice, bueno, Dios creó esto, pero es que Él lo sostiene. O sea, momento a momento, Él lo sostiene. Sí. Ya, los científicos todavía no se han podido poner de acuerdo si el universo se está expandiendo o llega un momento donde hay dos paredes que se paralizan. Sí. Todavía no se han podido Sí. poner de acuerdo. Pero la Biblia dice que Él extiende los cielos en los salmos como una cortina. O sea, ahí dice que los extiende. ¿Sí? Que Él coloca las estrellas en el lugar que Él quiere y las conoce por su nombre, ¿cierto? O sea, Él no solo las ha contado, sino que las conoce por su nombre. Él mismo las colocó ahí, las creó y las colocó. Y cada segundo nace Una estrella por segundos y las coloca donde quiere. ¿Cómo te parece? Dicen que donde nacen esas estrellas se llama la galaxia del Remolino, que es una galaxia que está a 42.000 millones de años luz de nosotros. Un año luz es la distancia que recorre un rayo de luz moviéndose a 300 kilómetros por segundo durante un año. Entonces multiplique todos los segundos de un año, multiplíquelos. ¿Por qué? Por 365 días, que son todos los segundos de un año, por la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. O sea, cada segundo son 300.000 kilómetros. ¿Y cuántos segundos hay en un año? No recuerdo ahorita. Pero eso da una cantidad casi imposible de imaginar. Pero esa es la medida para medir el espacio. Porque no nos sirve el metro. No sirve el kilómetro. Tiene que ser una unidad más grande, que es el año luz, para medir el universo. Entonces, a 42.000 millones de años luz está la galaxia del Remolino. Y ahí dicen que es la nodriza de las estrellas. Así que hay ese gesto. Una por segundo. Eso se expande mucho. Entonces, imagínense la grandeza de Dios. Dice. Bueno, dice, y ese Dios que dice Isaías que coge el universo en la palma de su mano, como una ola, y le dice, bueno, dice, si usted no es capaz de imaginar el universo, Dios lo coge en la palma de su mano. ¿Cuán grande cree que es Él? Así dice Isaías, en el capítulo 40. ¿Cuán grande es Él? Y el tiempo es consciente de cada pensamiento de usted. Y nosotros no nos vemos en esa foto del sistema solar, no nos vemos. Sacan una foto del sistema, ahí no caemos nosotros, somos microscópicos. Y Él sabe lo que estamos pensando. Conoce los cabellos de nuestra cabeza, cuántos tenemos. Yo no sé cuántos cabellos tengo. Y creo que solo los calvos que tengan 3 cabellos ahí serán los únicos que sepan que tienen 3 cabellos. Pero Él conoce, dice, que Él sabe cuántos cabellos tengo yo. O sea, un ser que no aparece en nada, si lo compara con el universo, se desapareció totalmente. Entonces, cuando uno piensa en un Dios de semejante dimensión, entonces dice, con razón, hay gente que dice increíble. Claro, se vuelve increíble, pero es real. Dios es eso. Y más allá.
Entonces, cuando usted se dirige a Dios, no se olvide quién es Él. Cuando le digo, está en la presencia de Dios y va a hacer cosas malas, entonces, pego el freno. Digo, Él sabe todo lo que estoy pensando y ya sabe si la voy a meter la pata o no. Entonces, yo, no, Padre, dame poder para no meter la pata. Señor, tú estás aquí, por favor, ten piedad de mí. Oh, sea misericordioso, Señor, no me dejes embarrar en esto. Esta es una oración de una persona que tiene visión de Dios. Porque sabe qué es eso. El universo es misterioso. Entonces, dice Luis Giglio, afuera, en el universo, hay pulsares. Y entonces dice, ¿qué es un pulsar? Dice, yo no sé. Porque no soy astrónomo. Dice, pero se supone que es la explosión de una supernova, que no, bueno, que la cuestión es que eso queda girando a 11 giros por segundo y está como en un eje y produce un sonido. Por ejemplo, dice 1000 millones de años luz está el pulsar, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, es un pulsar que hay y empieza a traer el sonido. Y es tac, 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 tac. Todo el tiempo, las 24 horas del día está emitiendo un sonido. Ta, 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 como si fuera un mensaje en el lenguaje Morse. ¿Sí? Como un telegrama. Todo el universo grita que Dios existe. Las estrellas proclaman su gloria. De alguna manera, las estrellas hablan, o sea, emiten sonidos y proclaman la gloria de Dios. Las 24 horas del día, con todos sus segundos, hay incontables estrellas proclamando la gloria de Dios. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo nos vamos a dirigir a Él? ¿Cómo? Si uno cuando mira a un ser así, queda callado, le da vergüenza opinar en su presencia, como dijo Job cuando se le abrieron los ojos. Dice, me avergüenzo de haber hablado como hablé, me callo en polvo y en ceniza. Se le abrieron los ojos, vio a Dios sublime, hermoso, indescriptible, como dice ahí, indescriptible, asombroso. ¿Cierto? Es un Dios sin límite, asombroso. Y saber que, aunque Él es tan grande, es tan consciente de mí. Combine eso en su mente y verá que no le cabe en la cabeza. Siendo tan grande, Él es consciente de mí, de cada ser humano. Y ese ser se despojó de sí mismo, fue muerto en la cruz y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y como todo lo que Dios dice es veraz, no saben. ¿Sabe la iglesia quién es su Dios? No sabemos. Nosotros somos ignorantes. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude en nuestra ignorancia, que podamos salir de esa ignorancia, para que cuando su nombre lo profiramos con nuestros labios, sea con inmensa reverencia y con una gran conciencia de su grandeza, donde me siento desaparecer, como sucede cuando me comparo con el resto del universo. Desaparezco, no quedo nada, ni polvo. Si la Tierra a una distancia pequeña
que es el límite del sistema solar, se ve como una brizna de polvo. ¿Cómo se verá un ser humano desde el extremo del universo? No se puede ver. Desapareció. No hay nada. Él, el Dios que sostiene, que creó y crea ese universo, que todas esas estrellas están diciendo alabanza a nuestro Dios, que están proclamando alabanza al único Dios verdadero, y nosotros inconscientes de la grandeza de ese ser maravilloso. Entonces estas palabras se vuelven letra que mata, no espíritu que vivifica. Y por eso necesitamos espíritu que revele, que ilumine, como Dios iluminó a Job y le dijo: me callaré más bien en polvo y en ceniza. Se le abrieron los ojos, vio la grandeza de Dios. No hay reclamos, ya no hay razonamientos. Quedó una admiración extraordinaria hacia Dios. Las Pléyades es una constelación, y la nombran aquí. Entonces digo, ¿por qué ser tan inconscientes a la presencia de Dios? ¿Por qué ignorar que cada vez que le embarramos estamos delante de Él? Es una ofensa delante de Él. Y dolernos el corazón, como David se está doliendo. Y de eso se trata, hermanos queridos. Para ser libres, nos libertó Cristo. Andemos pues en esta libertad. Vamos a orar. Gracias, Señor, que tú has dispuesto que la sangre de Jesucristo nos limpie, Señor, de todo pecado, toda maldad, que tú conoces nuestra maldad, Señor. Necesitamos esa sangre preciosa que nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias, precioso Dios. Gracias. Que tú nos conoces y diste provisión a través de tu Jesucristo. Así como lo hemos visto en el Salmo, Señor, que David, cuando no encubrió más su pecado, fue libre. Aleluya. Señor, que tú lo reconoció. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, bendito seas, bendito seas. Por la llaga de Jesús
pecadores, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga somos nosotros curados. Gracias, Señor, porque pagaste el precio de nuestros pecados. Oh Señor, que nos ayudes, que seamos conscientes, Señor, que no encubramos nuestros pecados a ti, Señor, sino ese recurso maravilloso de salvación, de limpieza, de perdón, la sangre de nuestro Salvador Jesucristo, nuestro Salvador y Señor y Rey. Por la llaga de Jesús y con esta se llegó, por la sangre que vertió, que mis culpas se lavó, con la sangre de Jesús. Mi conciencia él limpió, fue la